Buenas, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo programa de Lesotres, de el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de Cava, y mi nombre es Marian Spagnuolo. Hoy tenemos un programa muy interesante. Viene a hablar con nosotros una compañera, una enorme compañera, que es Lidia Pérez. Lidia, les vamos a contar un poco sobre ella, es trabajadora del INADI y responsable del programa Derechos Humanos para Personas Privadas de su Libertad y Liberadas. También es la referente en el tema de cárceles de la Federación Argentina LGBT+. Es referente nacional del Frente Nacional por la Igualdad y del Frente Nacional de Cárceles del Movimiento Evita. Fue nombrada como personalidad destacada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha recibido un reconocimiento a la lucha por los derechos de las personas privadas de la libertad entregada por el Congreso Nacional. En la unidad 31 de Florencio Varela, a pedido de los estudiantes universitarios de esa unidad, un aula lleva su nombre, en reconocimiento al compromiso de lucha que tiene. Le damos la bienvenida a Lidia Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, ¿cómo estás, Lidia? Bien, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto tenerte. Vamos, así lo hacemos corto, vamos directo a las preguntas. Nos metemos ya de lleno a morder el tema. Dale. Contanos, ¿qué es el trabajo que llevan adelante desde el INADI con respecto a cárceles? Empecemos por ahí. Bueno, primero que el INADI, al ser un organismo de derechos humanos, tiene que trabajar todas las poblaciones y sobre todo las poblaciones que más estigmatizadas están. Entre ellas están la población privada de la libertad, tanto dentro de la cárcel, porque en la cárcel tenemos migrantes, tenemos afro, tenemos diversidad religiosa, tenemos personas del colectivo LGBT. Entonces también trabajamos dentro de la temática de cárceles, el recorrido y la capacitación tanto al servicio penitenciario, a los diferentes servicios penitenciarios, como también a la población para trabajar sobre la discriminación. Y con la pata de liberades, promulgando todos los derechos que tienen, trabajando sobre el estigma de los antecedentes penales y acompañando la transición, que es el paso de la cárcel con el afuera, sobre todo en la materia laboral o en las necesidades que tienen conjuntamente con los diferentes patronatos de liberades. Perfecto. Y hay obviamente un estigma muy específico, ¿no? Que viven las personas que han pasado por la cárcel. ¿Cuál te parece que sigue siendo el estigma social más fuerte o los más fuertes que tienen que atravesar, los desafíos, ¿no? Que tienen que atravesar? Mira, lo principal es la discriminación cuando se presentan a trabajar. El antecedente penal, el que te pone fuera de cualquier mercado laboral hoy en día, inclusive del propio Estado, ¿no? El propio Estado pide antecedentes penales para poder incluirte, donde no se toma en cuenta la capacidad de la persona, que sería lo que debería prevalecer al momento de encontrar un trabajo. Esta es la gran preocupación que tenemos porque básicamente no pueden incluirse social y laboralmente. Y después el estigma de haber estado en la cárcel, ¿no? Para el barrio, para la familia, para los propios compañeros y compañeras que rodean a la persona. En esto creo que el INADI tiene que tener un rol fundamental en trabajar sobre la discriminación del colectivo. Totalmente. ¿Y cuál te parece que es la principal herramienta por ahí que tenemos todos y todas, pero además que tendría que tener el Estado o las organizaciones para ir en contra, ¿no? De lo que es la discriminación a las personas que han sido privadas o privadas de la libertad o liberadas? ¿Cuáles son las herramientas que podemos pensar? Mira, nosotros como colectivo lo que hemos pensado es dar charlas en las diferentes empresas privadas, en los propios funcionarios públicos, tratar de acordar la presentación de los cupos laborales que hay en diferentes provincias y en diferentes partidos dentro de la provincia de Buenos Aires, en Cava, por ejemplo, pero la verdad es que cuesta mucho porque ese
el estigma está muy incrustado en la sociedad, es como que si fuiste chorro, naciste chorro, siempre vas a seguir siéndolo. Entonces, todo lo que se trabaja adentro, las capacitaciones, las especies. A ver, por ejemplo, nosotros acompañamos mucho todo lo que tenga que ver con el estudio intramuros, sobre todo con el estudio universitario. Bueno, tenemos sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales que hoy no pueden incluirse laboralmente porque les pesa el antecedente penal. Entonces, lo que promovemos es el trabajo autogestivo, tratar a través de proyectos de ley, trabajar los cupos laborales, pero también la reforma del tema del antecedente penal. Justamente en la ley que se presentó antidiscriminatoria, en la reforma, bueno, está contemplado esto de poder trabajarlo seriamente en el Estado, ¿no? Seriamente, porque lo que tiene que primar es la capacidad que tenga la persona para ocupar el puesto. Totalmente, totalmente. Me parece que es algo además de lo que no se habla, ¿no? En general las personas, si no es para hablar de estigmas o para alguna noticia amarillista, ¿no? En los medios de comunicación que han salido alguna vez, ¿no? Sobre la indignación porque las personas privadas de la libertad trabajan, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Y cobran salario. No se habla del tema. Cobran salario, no son esclavos, qué locura. Claro. No, hay una idea de que el castigo tiene que ser más allá de la privación de la libertad, que la privación de la libertad ya es suficiente castigo, ¿no? Como ese estado de falta de libertad. Sí, hay una mirada más social de venganza, más que de castigo, ¿no? Para mí es una mirada más sobre la venganza. Bueno, de hecho, también se ve en los linchamientos públicos, cuando encuentran a un pibe que robó un celular, entender la justicia, que la justicia es por mano propia, todo esto tiene que ver con la violencia que hay en nuestra sociedad. Y de hecho la cárcel, que es extremadamente violenta, está olvidada por la sociedad, sin entender lo que es realmente el derecho y la justicia, ¿no? O sea, aquel que cometió un delito va a ser judiciable, va a estar en un proceso hecho por la ley, el juez le va a determinar una pena, y adentro, en teoría, la cárcel está hecha para que aprendamos a convivir y reafirmamos aquellos valores que nos han excluido de la sociedad, ¿no? O sea, yo robé, entonces la cárcel me va a enseñar por qué no tengo que robar. Bueno, es algo que históricamente no sucede, que muestra el fracaso penitenciario y de la política penitenciaria. Y digo de la política penitenciaria porque se agravan las penas, se ponen trabas a todos los beneficios que la ley de ejecución pone, seguimos hacinando personas adentro de los establecimientos penitenciarios y se tornan más violentos. Entonces, si yo no respeto como sociedad a esa persona, si no le doy salud, no le doy educación cuando la tengo detenida, como parte del Estado y como parte de la sociedad, no puedo pretender que cuando salga esta persona me respete como ciudadano o como persona. Si yo lo tuve años castigándolo y vengándome sobre él con falta de asistencia médica, muriéndose, hoy en la cárcel sigue habiendo las enfermedades que están desterradas, la tuberculosis, plagas por todos lados, no tenemos comida, la comida que se da está podrida, y a todo esto una justicia que mira para otro lado, ¿no? Que lo único que sabe es condenar y olvidarse. Entonces la cárcel termina siendo un depósito humano. Y encima nosotros como sociedad le sacamos esa parte de humano, ¿no? O sea, para una persona que está privada de su libertad, para la sociedad está bien que esté ahí, está bien que se pudra, realmente la palabra que se pudra es lo que la sociedad busca, y para mí eso habla de una venganza irracional dentro de una sociedad moderna, ¿no? Sí, que nunca además termina, ¿no? De tener un equilibrio. No hay, en realidad no hay las personas en general no piensan, digo, se utilizan esas frases, ¿no? Que se pudra la cárcel, pero no hay una dinámica de reflexión, ¿no? De quiénes están en la cárcel. ¿Quiénes están en la cárcel hoy? Nada. ¿Quiénes son encarcelados y encarceladas?
Mira, por lo general es siempre la misma población, la pobre, la que el Estado, es lamentable decirlo, que el Estado llega a estas poblaciones solamente con su mano represiva, ¿no? Con la policía o con el encarcelamiento, con la ausencia total anterior, ¿no? Entonces los grupos que se encuentran en la cárcel son aquellos más vulnerados desde la propia sociedad. Los pobres, los que no han tenido una educación digna, los que han tenido que dejar el colegio para acompañar a la familia por las medidas económicas en generales de un país y han tenido que salir a buscar recursos para tener un plato de comida digno en la casa. Estas son las sociedades que poblan nuestras cárceles, o sea, es raro encontrar alguien con poder adquisitivo, ¿no? Con mucho poder adquisitivo, pero básicamente, primero porque tienen buenos abogados que se ocupan y que trabajan, y segundo porque la justicia no los busca, o las policías no lo buscan, ¿no? El aparato represor está puesto sobre aquellos morochos, pobres, indigentes, y vulnerados, por ejemplo, la población trans, ¿no? Que no pueden acceder a ningún tipo de trabajos dignos y que son extorsionadas por las propias policías en el ejercicio de su trabajo sexual, hostigadas por las policías, terminan en la cárcel, ¿no? Y cuando hablas, la mayoría son extranjeras, no han encontrado poder incluirse socialmente, primero por ser trans, segundo por ser pobre o por ser de países migrantes, ¿no? Yo me causa dolor de estómago, como digo yo, porque ya a esta altura ya ni rabieta me da, ¿no? Ya, cuando se pide seguridad y se pretende la seguridad a través de poner más patrulleros en la calle, ¿no? La seguridad se entiende más amplia, la seguridad se entiende por una vivienda digna, por tener acceso a la salud, por tener acceso a la educación cuando estás afuera, y no cuando te encarcelan, ¿no? Pero bueno, veo esto yo, ¿no? Es lamentable. Se ven algunas reformas muy pequeñas, pero mientras la sociedad no cambie esta mirada de venganza, es muy difícil que podamos cambiar algo, ¿no? O sea, sustancialmente, ¿no? Sí, tal cual, porque cuando hay movimientos digamos, en ese sentido, por ahí desde el Estado, desde algunas políticas públicas, hay como una reacción social, ¿no? Como yendo en contra de esto. Igual me parece muy interesante esto que dijiste, ¿no? Me parece como muy claro. Históricamente, en realidad las poblaciones que están en las cárceles son las poblaciones que el Estado solamente llega para encarcelar, ¿no? Para reprimir, Exacto. para castigar. Si llegase antes el Estado, quizás tendríamos otra historia como país. Te pregunto, ¿qué es lo que te movilizó a vos para trabajar este tema, ¿no? Porque vos también, hoy por suerte, estás en el Estado, ¿no? En una idea del Estado distinta o tratando de llegar desde otro lugar y de otra manera a estas poblaciones. ¿Qué es lo que te hizo, que te movilizó a vos para trabajar este tema? Mira, la primera movilización la tuve por haber estado presa. Cuando uno como clase media pacata decía, a mí no me va a tocar, bueno, a mí me tocó estar, y entendés ahí qué pasó, ¿no? O sea, qué es la cárcel, ¿no? Y entonces el sufrimiento que uno ve, la falta de mirada sobre derechos humanos que hay dentro de las cárceles me llevó a militar, sobre todo siendo mujer, en ese momento cuando fue mi detención, que yo ya no tengo antecedentes, pero en ese momento las mujeres, por ejemplo, no podíamos estudiar en la universidad, no teníamos los mismos privilegios que tenían los hombres, nosotros como mujeres teníamos talleres que solo tenían que ver con la limpieza, con la costura, bueno, ver en primera persona y sentir en mi cuerpo la cárcel fue lo que me llevó a la lucha. Después, quedar con un antecedente penal te cuesta encontrar trabajo, ¿no? Decir, bueno, yo ya cumplí, ya agoté mi pena, ya la cumplí, el juez me dijo que le pagué a la sociedad, pero bueno, ahora nadie me quiere dar trabajo. Fue una lucha, yo tuve la suerte y el acompañamiento de muchos docentes y de muchas personas
de gran trayectoria en la lucha por los derechos humanos, como fue María, María Rajib, que fue una de las compañeras, Juan Pablo Parchut, de la universidad, que me acompañaron y empezar a dar una pelea dentro del propio Estado para crear un programa que trabajara como fue en el INADI, ¿no? En ese momento el INADI no contaba con un programa y nosotros luchamos para decir, bueno, acá también tienen que llegar los derechos humanos. Así, mucho tiempo después, ingresé primero contratada, pero después pude pasar a la planta transitoria dentro del INADI. Y esto me parece que en este caso es un ejemplo. Hoy estamos recibiendo en un proyecto de modelo de país político, nacional y popular, la recesión de contratos de compañeros altamente calificados simplemente porque tienen un antecedente penal. Hoy desde el INADI estamos trabajando esto seriamente y acompañando a aquellos compañeros. Hoy estamos trabajando en las escuelas en los colegios de profesionales para que les den la matrícula a quienes hoy ya liberados han estudiado dentro de la cárcel y se han recibido. Bueno, y el compromiso te llega desde sentir al otro como un hermano, como alguien que sabés qué pasó, sabés qué es el cerrar una reja, sabés qué es pasar una Navidad adentro, sabés qué es no tomar coca o alguna bebida cola, sabés qué es solicitar que te atiendan porque te duele la cabeza. Entonces, desde ese lado, como compañera, sigo en la lucha. Importante, ¿no? Muchas veces que en estas luchas y en estas militancias y en estos compromisos que tenemos, lo que nos une muchas veces es el dolor, ¿no? Exacto. Qué importante ese dolor hacerlo lucha. Te agradezco enormemente, Lidia, realmente que nos hayas atendido y que hayas podido hablar de estos temas en primera persona y también desde el lugar de referente que te has convertido y que hoy en día es admirable. Así que muchísimas gracias por estar. Nos vamos a volver a encontrar seguramente con temas específicos. Esta es una primera entrevista para que nuestro público también te pueda conocer y seguimos trabajando, como siempre, Seguimos. juntas. Muchas Muchísimas gracias, Lidia. gracias a vos, Marian. Un abrazo a todos. Bueno, ahí pasó Lidia Pérez, la verdad, una conversación muy importante, significativa, y empezar a poner luz, ¿no? En lesotres, que a veces no vemos, que a veces invisibilizamos, que a veces la sociedad decide no hablar, pero están ahí. Lesotres, estamos ahí. Así que, si te gustó el programa, no te olvides de comentar, de poner un me gusta, que nos ayuda un montón, de seguir el canal, de apretar la campanita, así te notifica cada vez que hay un nuevo programa, y de obviamente seguir en todas las redes al Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de Cava, y cualquier cosa que necesites, vos tenés quien te acompañe y quien te cuide. Muchas gracias, nos vemos la próxima en Lesotre.